Vamos a profundizar en este estudio que se presentó y para eso ya le doy la bienvenida a Mariano Palamidesi, director ejecutivo del Instituto de Evaluación Educativa. Gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, este estudio que ayer se dijo es innovador en cuanto a cómo se está midiendo, para Uruguay por lo menos. ¿Es un espejo para el que mirarse primaria después de tantos años de decir, bueno, los problemas de repente están más centrados en secundaria que en primaria? ¿Allí hay problemas urgentes que atacar? Sí, el informe es una evaluación, nosotros lo llamamos Aristas, Evaluación Nacional de Logros Educativos. ¿Se va a hacer cada 3 años? Se va a hacer cada 3 años en tercero y sexto de primaria y cada 3 años en tercero de educación media. Ahora en este momento estamos haciendo la toma de datos de secundaria, que se van a dar los resultados el año que viene. O sea, esto nos da una radiografía y esta radiografía consiste en hacer una encuesta, por decirlo de un modo, preguntarle a los padres, a los estudiantes, a los directores. Eso es bien interesante, que no es solamente el desempeño, porque muchas veces cuando aparecían pruebas PISA, por ejemplo, o algo decían, bueno, nosotros están los críticos, por ejemplo, decían, solo están midiendo algunas habilidades, y acá están teniendo una información mucho más amplia, desde habilidades socioemocionales, como decía, del contexto, etcétera. Bueno, nosotros por eso hablamos de una evaluación nacional de logros. ¿Por qué logros? Porque los logros de un sistema son varios. Obviamente que un estudiante cuando termine la educación primaria pueda leer de manera competente, con sentido crítico, que pueda manejar bien operaciones matemáticas, hacer razonamiento matemático, etcétera, es un logro. Pero también es un logro que haya trabajo en equipo, que las escuelas estén en buenas condiciones. Es un logro que los estudiantes se sientan cómodos y sientan bienestar de estar en la escuela. Es decir, no se puede medir o evaluar un sistema educativo solo a partir de un número, de una medida. Por ejemplo, PISA provee un promedio. Normalmente PISA es más amplio, pero en general lo que se difunde de PISA es un promedio. 500 puntos, 600 puntos, 400 puntos. Y esto da un panorama más global. Lo que nosotros damos es un panorama muchísimo más complejo porque, primero, no damos un número solo, damos una información mucho más compleja, más abierta, más sofisticada, pero al mismo tiempo medimos distintas dimensiones y lo ponemos en un primer plano. Por ejemplo, se destacaba en el informe previo, en el video que pasaban, por ejemplo, el estado de infraestructura y de mantenimiento de las escuelas. Que las escuelas tengan un piso básico de aceptable calidad de funcionamiento y que el mantenimiento sea bueno, aunque hay algunos problemas de mantenimiento que el informe lo señala, creemos que es un logro del sistema. O sea, porque tampoco se puede aprender bien cuando están los vidrios rotos o cuando los baños están en condiciones deficientes. Y eso quiere tener que ver no solo con un resultado, sino con un derecho a la educación que todos los estudiantes deben poder estudiar en buenas condiciones, bien apoyados por sus docentes y obviamente aprender lo que queremos que aprendan. Ahora, ¿qué es lo que está pasando que ustedes marcan una alta segregación, digamos? El hecho de que hay notorias diferencias entre escuelas que están en zonas de contexto más desfavorable a otras que no. ¿Cómo se ataca ese problema definitivamente? Bueno, ahí hay problemas que exceden en parte al sistema educativo. La segregación espacial, la habitacional, los barrios donde viven las personas de mejores ingresos o de profesiones con mayores ingresos y personas que están en situación más desfavorable, influye mucho porque, y sobre todo en una evaluación de primaria, en general la educación primaria es una escuela de cercanía, es decir, la gente manda a los niños en general a una escuela cercana. ¿Y qué sucede? Bueno, la propia selección del público o de las poblaciones que viven en ese barrio determina las características socioculturales y determina los logros que van a conseguir, por ejemplo, en matemática. Y a ver, cuanto más diversidad sociocultural hay un centro, más rico es el centro, porque los niños pueden aprender mutuamente entre sí. Si todos provienen de un mismo medio y si este medio tiene mayores dificultades, carencias o menor desarrollo social, cultural, simbólico, es muy probable que los resultados de aprendizaje tiren para abajo. Esto en términos sociales. Ahora, el sistema educativo también puede hacer cosas para tratar de reducir inequidad. Y ahí hay un tema que me parece fundamental, que ustedes concluyen que en aquellas escuelas de contextos socioeconómicos más complicados, por ejemplo, donde a su vez hay peores resultados de los chicos, hay docentes que tienen menos antigüedad y directores que tienen muchísima más alta rotación. ¿No debería ser eso parte de la política pública, de asegurarse de repente más continuidad?
¿Esto qué quiere decir? Constatado, y no es el primer estudio que lo constata, que hay una alta segregación espacial y que esto impacta muy fuerte en los aprendizajes de los estudiantes, es claro que tenemos que preguntarnos qué se está haciendo desde el punto de vista de la política educativa y de las otras políticas. Por ejemplo, políticas de salud, políticas de vivienda, políticas de transporte, políticas culturales, políticas de subsidio, etcétera. Pero concentrémonos en las políticas educativas. Una de las cosas que hay que pensar es qué se está haciendo, y no es que no se está haciendo nada. Por ejemplo, el tratar de poner prioridad a escuelas de tiempo completo en contextos más difíciles, o poner prioridad en la infraestructura de los contextos más difíciles, es algo que se está haciendo. Una de las cosas que muestra el informe es muy interesante. Las escuelas que están en mejores condiciones son las de los contextos más favorecidos y de los contextos más desfavorecidos. La política de priorizar ahí donde las dificultades son mayores, se nota, y el informe lo marca. Lo que está pasando es que son las escuelas del medio las que tienen peores condiciones de infraestructura en términos relativos y de mantenimiento. Ahora, también hay que pensar qué pasa desde el punto de vista pedagógico, qué está pasando con los métodos, qué está pasando con los materiales, qué está pasando con el uso del tiempo. ¿Por qué los docentes no están logrando que un chico de sexto pueda leer algo críticamente cuando está a punto de pasar a secundaria? Sí, yo no diría por qué los docentes, porque el sistema no está logrando, porque a veces uno puede poner toda la responsabilidad en el docente, y el docente es el último eslabón de una larga cadena. Por ejemplo, le estamos dando buena cantidad de libros, le estamos dando ejercicios suficientes, le estamos dando apoyo ahí donde más apoyo se necesita. Bueno, estas son preguntas, no quiere decir que eso no suceda, pero son preguntas que nos tenemos que hacer entre todos para tratar de mejorar. A la luz de los resultados parece que hay déficit. Bueno, hay déficit, eso es innegable, pero siempre se puede mejorar, y la intención del instituto es presentar evidencia para que se dé este debate que en parte estamos haciendo aquí, que se sume más gente, que se revise la experiencia internacional para ver qué soluciones se han buscado en otros lados, qué tipo de pedagogía, qué tipo de materiales, qué tipo de formación docente necesitamos para tratar de producir resultados que reduzcan la inequidad. Ahora, uno le da la sensación de que los cambios en materia educativa llevan tiempo de evidenciarse, y que en el medio empiezan a haber muchas generaciones con muchos problemas que después no terminan secundaria, y lo que estamos viendo de deserción. Entonces, ¿se necesitaría como un shock, digamos, de políticas para poder hacer un corte, digamos? Bueno, lo que pasa es que la idea de shock supone que todos estamos convencidos en lo que hay que hacer y que todos tenemos la solución de lo que hay que hacer. Y no es así en Uruguay. Posiblemente no sea tan evidente, quizá todavía falten discusiones, quizá falte más presión de la opinión pública, quizá falte más apoyo técnico, no sé cuál es la combinación. Lo que yo creo es que esta información ayuda a catalizar decisiones y a catalizar, a acelerar discusiones, que yo creo que esto es lo que debe suceder. Por ejemplo, va a iniciarse con un nuevo periodo presidencial, un nuevo quinquenio, donde la ANEP tendrá que presentar sus metas. En el instituto hemos insistido sobre esa idea, y yo lo vuelvo a reiterar aquí, que sería importante que se incorporen metas en términos de resultados de aprendizaje, y que además se focalicen en los sectores con mayores dificultades. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, tratemos de lograr que en estos 2 quintiles más bajos, una mejora de ¿cuánto? Bueno, veamos, estudiemos, tratemos de aproximar, pongámosle un número y después veamos si lleguemos, pero tenemos que poner un número y trabajar para comprometernos para lograr ese resultado. Bien. Yo creo que esto es un compromiso público, es muy importante, porque la sociedad va a estar pendiente. El instituto tiene un sistema que es el Mirador Educativo, que hace el seguimiento de las metas, y cuánto nos acercamos a algunas metas. Las metas de cobertura son bastante buenas, las metas de aprendizaje no las tenemos, las metas de egreso de secundaria no están funcionando bien, pero esto nos da un semáforo, un tablero de control de dónde estamos avanzando mejor y dónde estamos avanzando peor. Bien. No es que no se esté avanzando, pero yo creo que hay que afinar la puntería y entre todos llegar a acuerdos y buscar las mejores soluciones.